en algún lugar bajo ciudades que se desmoronan, enterrados bajo océanos, escondidos dentro de páramos radioactivos y desiertos olvidados, yacen miles de millones de dólares en tesoros que la humanidad simplemente abandonó. Ciudades enteras de lujo fueron dejadas vacías de la noche a la mañana. Barcos gigantes llenos de carga invaluable tragados por el mar. Máquinas avanzadas que alguna vez representaron el futuro de la humanidad, ahora se oxidan en silencio donde nadie se atreve a ir. Pero la parte más impactante no es su valor, es el misterio detrás de por qué fueron abandonados en primer lugar. Guerras, desastres, codicia, pánico y eventos inexplicables forzaron a las personas a dejar atrás fortunas que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. E incluso hoy, muchos de estos lugares perdidos permanecen intactos, congelados en el tiempo como fantasmas de un mundo desaparecido. Desde pueblos fantasma malditos hasta ruinas valoradas en miles de millones de dólares ocultas de la civilización, estas son las cosas más caras que los humanos jamás abandonaron. Y las historias se vuelven más increíbles con cada descubrimiento. Número 16. Centralia. ¿Qué harías si el suelo bajo tu casa se estuviera quemando lentamente? Para los residentes de Centralia, esa pesadilla se convirtió en realidad. Ubicada en las colinas ricas en carbón de Pensilvania, Centralia fue alguna vez un tranquilo pueblo minero donde generaciones de familias construyeron sus vidas. No era famoso, no era rico, pero era hogar. Los niños jugaban en sus calles, los negocios servían a la comunidad local, y la vida transcurría a un ritmo constante. Luego, en 1962, se inició un incendio en un basurero local. Bajo circunstancias normales, habría sido un incidente menor. En cambio, las llamas alcanzaron vetas de carbón abandonadas bajo el pueblo y encendieron algo mucho más peligroso. En las profundidades subterráneas, un fuego comenzó a propagarse a través de vastos depósitos de carbón y nunca se detuvo. Pasaron los años, pero el fuego continuó ardiendo bajo Centralia. Los residentes comenzaron a notar cambios inquietantes. El humo se filtraba por grietas en el suelo. Secciones de carretera se volvieron peligrosamente calientes. Gases tóxicos escapaban desde debajo de la superficie. En algunas áreas, la tierra misma comenzó a colapsar. El pueblo se estaba volviendo lentamente inhabitable. Ingenieros y funcionarios intentaron varios métodos para extinguir el fuego subterráneo, pero ninguno tuvo éxito. El incendio se había extendido demasiado y demasiado profundo. Eventualmente, las autoridades concluyeron que la solución más segura no era detener el fuego, sino mover a la gente. Se compraron las propiedades de las familias y se las reubicó. Las casas fueron demolidas, los negocios cerraron para siempre. Uno por uno, los residentes dejaron el pueblo donde habían pasado toda su vida. Hoy, Centralia está casi vacía. La mayoría de sus edificios han desaparecido, pero bajo el tranquilo paisaje, el fuego todavía arde. Más de 60 años después de que comenzara, el incendio subterráneo continúa consumiendo carbón muy por debajo de la superficie. Los expertos creen que podría seguir ardiendo durante muchas décadas más. Lo que hace a Centralia tan extraordinario es que todo un pueblo fue abandonado no por un desastre que sucedió en un solo día, sino por uno que nunca terminó. Millones de dólares en casas, carreteras, servicios públicos y negocios fueron dejados atrás porque ya no se podía confiar en la tierra misma. Centralia sigue siendo uno de los lugares más extraños de Estados Unidos. Un pueblo derrotado no por lo que la gente podía ver, sino por un fuego escondido bajo sus pies. Número 15. Aeropuerto Internacional de Nicosia. This became the center of the buffer zone, and the airport closed, and it must be hard for the islanders to see this from a distance. What was once the pride of Cyprus. Los aeropuertos están construidos para conectar a las personas con el mundo. Este quedó completamente desconectado de él. Antes de 1974, el Aeropuerto Internacional de Nicosia era el aeropuerto más concurrido e importante de Chipre. Miles de pasajeros pasaban por sus terminales cada año, convirtiéndolo en una puerta de entrada vital entre la isla y el resto del mundo. Todo parecía normal, hasta que el conflicto cambió repentinamente el destino del aeropuerto. Durante la crisis chipriota de 1974, el aeropuerto se encontró atrapado en medio de operaciones militares. Los vuelos se detuvieron, los pasajeros desaparecieron y las instalaciones se vieron obligadas a cerrar. Lo que se esperaba que fuera un cierre temporal eventualmente se volvió permanente. Y entonces, el tiempo se detuvo. A diferencia de la mayoría de los aeropuertos abandonados que son demolidos o reconstruidos, Nicosia simplemente fue dejado atrás. Los aviones permanecieron donde habían sido estacionados. Los edificios terminales quedaron vacíos. Los mostradores de check-in, las áreas de espera, el equipo de equipaje y la infraestructura del aeropuerto quedaron intactos durante décadas. Por dentro, se sentía como si el aeropuerto hubiera sido congelado en un solo momento.
El polvo se asentó sobre los muebles abandonados. Los viejos letreros todavía señalaban a los viajeros hacia puertas que nunca volverían a ver otra salida. Las ventanas rotas permitieron que la naturaleza se filtrara lentamente al interior. Lo que alguna vez fue un moderno centro de transporte se convirtió en un monumento silencioso a un conflicto que reformuló a toda una nación. Lo que hace tan notable al Aeropuerto Internacional de Nicosia es la escala de lo que fue abandonado. Los aeropuertos representan inversiones enormes: pistas, instalaciones de aeronaves, terminales, sistemas de comunicación e infraestructura de soporte que valen cientos de millones de dólares. Sin embargo, todo eso fue dejado atrás porque las circunstancias hicieron imposible la reapertura. Hoy, el aeropuerto sigue siendo una de las ubicaciones abandonadas más inusuales del mundo. Situado dentro de una zona de amortiguamiento controlada por las Naciones Unidas, gran parte de las instalaciones se ha mantenido en gran medida intacta durante décadas. Es un lugar poco común donde el mundo moderno parece haberse detenido, preservando una instantánea de 1974 para las generaciones futuras. Mientras los aviones continúan volando por los cielos sobre Chipre, el aeropuerto que alguna vez conectó a la isla con el mundo permanece en silencio, una puerta olvidada atrapada en el tiempo. Número 14. Kolmanskop. Imagina encontrar tantos diamantes que decides construir un pueblo de lujo en uno de los desiertos más hostiles de la Tierra. Eso es exactamente lo que ocurrió a principios del siglo XX, cuando se descubrieron diamantes cerca de lo que hoy se conoce como Kolmanskop. Casi de la noche a la mañana, buscadores, mineros e inversores se apresuraron a la región esperando hacer su fortuna. El área rápidamente se convirtió en una de las ubicaciones productoras de diamantes más ricas del mundo. A medida que la riqueza fluía, un notable pueblo emergió de las arenas del desierto. Se construyeron elegantes casas de estilo europeo. Había escuelas, hospitales, un teatro, tiendas e incluso instalaciones recreativas. Para un asentamiento remoto rodeado de dunas interminables, Kolmanskop ofrecía un estilo de vida sorprendentemente lujoso. Durante años, el pueblo prosperó. Los diamantes eran tan abundantes que circulaban historias sobre gemas encontradas tiradas en el suelo. La industria minera generaba enormes ganancias, convirtiendo el asentamiento en un símbolo de prosperidad y oportunidad. Pero el auge no duró para siempre. A medida que los depósitos de diamantes más ricos se agotaron, los mineros comenzaron a buscar en otros lugares. Cuando se descubrieron campos de diamantes más grandes y rentables más al sur, las empresas trasladaron sus operaciones. Los empleos desaparecieron, los negocios cerraron y las familias gradualmente se mudaron en busca de nuevas oportunidades. Para mediados del siglo XX, el pueblo había sido casi completamente abandonado. Hoy, Kolmanskop parece algo de otro mundo. La arena se filtra a través de las ventanas rotas y se acumula dentro de casas que alguna vez fueron hermosas. Habitaciones enteras están llenas de dunas. Los pasillos que alguna vez resonaron con conversaciones ahora permanecen en silencio bajo capas de arena del desierto. Lo que hace a Kolmanskop tan fascinante es que no fue destruido por guerra, desastre o enfermedad. Fue abandonado porque la riqueza que lo construyó se trasladó a otro lugar. Los edificios permanecieron, las calles permanecieron, pero la razón de la existencia del pueblo desapareció. Más de medio siglo después, el desierto continúa su lenta toma de posesión. Cada año, un poco más de arena entra en las estructuras vacías, reclamando gradualmente una ciudad que alguna vez fue construida sobre uno de los recursos más valiosos de la Tierra. Es un poderoso recordatorio de que incluso las fortunas hechas de diamantes eventualmente pueden desvanecerse en polvo. Número 13. Plymouth, Montserrat. Es raro que un país pierda su ciudad capital. Es aún más raro que esa ciudad todavía exista bajo capas de cenizas y escombros volcánicos. En la isla caribeña de Montserrat se encontraba la bulliciosa ciudad de Plymouth. Como capital de Montserrat, era el corazón político, económico y cultural de la isla. Oficinas gubernamentales, escuelas, negocios, hoteles y hogares familiares llenaban sus calles, convirtiéndola en la ciudad más importante de la isla. Durante generaciones, la vida en Plymouth parecía tranquila. Luego, en 1995, el cercano volcán Soufriere Hills despertó después de siglos de inactividad. Al principio, las erupciones parecían manejables, pero a medida que la actividad volcánica se intensificaba, las nubes de cenizas oscurecían el cielo y peligrosos flujos de gas caliente y escombros comenzaron a amenazar a las comunidades cercanas. Los residentes observaron cómo la situación empeoraba. Muchas familias empacaron sus pertenencias y evacuaron, creyendo que eventualmente regresarían. Los negocios cerraron sus puertas, las operaciones del gobierno fueron reubicadas. Uno por uno, las personas dejaron atrás la ciudad que siempre habían llamado hogar. Pero el volcán no había terminado. Durante los años siguientes, erupciones repetidas enterraron grandes secciones de Plymouth bajo gruesas capas de ceniza, lodo y material volcánico.
Los edificios desaparecieron, las carreteras se desvanecieron, barrios enteros fueron tragados por el paisaje. Lo que alguna vez fue una próspera ciudad capital se volvió inhabitable. Hoy, gran parte de Plymouth permanece abandonada bajo los depósitos volcánicos. En algunos lugares, solo los techos y las secciones superiores de los edificios son visibles, emergiendo como fantasmas de las cenizas. Escondidos bajo los escombros, hay casas, negocios, vehículos, edificios públicos e infraestructura que valen cientos de millones de dólares. Lo que hace tan extraordinario a Plymouth es que no se trata de una ciudad antigua perdida hace miles de años. Esto sucedió en tiempos modernos. Las personas que alguna vez vivieron allí todavía están vivas hoy, recordando las calles, tiendas y vecindarios que ahora yacen enterrados bajo roca volcánica. Plymouth sigue siendo una de las únicas ciudades capitales modernas del mundo en ser permanentemente abandonada debido a una erupción volcánica. Se erige como un poderoso recordatorio de que incluso en la era moderna, la naturaleza puede borrar toda una ciudad y dejar atrás un monumento silencioso a lo que alguna vez existió allí. Número 12. La isla Hashima. La mayoría de las ciudades desaparecen por guerra, desastre o enfermedad. La isla Hashima fue abandonada por una razón mucho más extraña. El mundo ya no necesitaba lo que ella tenía. Sentada sola en las aguas frente a la costa de Japón, la isla Hashima fue alguna vez una de las extensiones de tierra más valiosas del país. Bajo esta pequeña isla yacían vastas reservas de carbón, y durante décadas alimentaron el rápido crecimiento industrial de Japón. A medida que el dinero fluía, la isla se transformó en una abarrotada ciudad de concreto en medio del océano. Los edificios de apartamentos se elevaban cada vez más alto. Se construyeron escuelas, hospitales, tiendas, restaurantes y centros de entretenimiento donde se pudiera encontrar espacio. Miles de trabajadores y sus familias llamaban hogar a la isla. En su apogeo, Hashima era uno de los lugares más densamente poblados de la Tierra, con cada rincón lleno de vida y actividad. Luego todo cambió. Para la década de los 70, el petróleo había reemplazado al carbón como la fuente de combustible preferida del mundo. Las minas que habían hecho rica a Hashima ya no eran rentables. Uno por uno, los empleos desaparecieron, las familias comenzaron a irse, los negocios cerraron, y en 1974, la mina cerró oficialmente. Casi de la noche a la mañana, la isla quedó vacía. Hoy, la ciudad todavía se mantiene en pie, pero la gente se ha ido. Bloques de apartamentos vacíos miran hacia el mar. Las aulas escolares permanecen en silencio. Las escaleras conducen a habitaciones que no han recibido a un residente en décadas. El sonido de los niños jugando y los trabajadores dirigiéndose a las minas ha sido reemplazado por nada más que el viento y las olas que rompen. Lo que hace tan inquietante a Hashima es que toda una ciudad moderna fue dejada atrás. Edificios, carreteras, instalaciones públicas, equipos industriales e innumerables pertenencias personales permanecieron exactamente donde estaban cuando los últimos residentes partieron. No fue destruida, no fue enterrada, simplemente fue abandonada. Casi 50 años después, la isla sigue siendo un recordatorio congelado de cuán rápido puede desaparecer la prosperidad. Una vez una de las comunidades más activas de Japón, Hashima es ahora una silenciosa ciudad fantasma de concreto, siendo reclamada lentamente por el mar que la rodea. Número 11. El cementerio de barcos del Mar de Aral. Es difícil imaginar abandonar un barco en medio de un desierto, pero eso es exactamente lo que sucedió aquí. Hace solo unas décadas, el Mar de Aral era uno de los lagos más grandes de la Tierra, extendiéndose por partes de Kazajistán y Uzbekistán. Sus aguas sostenían prósperas comunidades pesqueras, puertos activos y miles de empleos. Embarcaciones pesqueras masivas cruzaban sus aguas todos los días, suministrando millones de toneladas de pescado a la Unión Soviética. Luego, comenzó uno de los mayores desastres ambientales de la historia moderna. Durante la década de los 60, los ríos que alimentaban el Mar de Aral fueron desviados para apoyar grandes proyectos agrícolas. Con el tiempo, cada vez menos agua llegaba al lago. Año tras año, la costa retrocedía cada vez más lejos. Lo que alguna vez fue un vasto cuerpo de agua, lentamente comenzó a desaparecer. La industria pesquera colapsó, los puertos se volvieron inútiles. Las comunidades que dependían del mar perdieron sus medios de vida. A medida que el agua desaparecía, cientos de barcos y embarcaciones pesqueras quedaron varados donde estaban. Hoy, muchos de esos navíos permanecen dispersos por un árido paisaje desértico. Cascos oxidados descansan sobre arena seca bajo el sol abrasador, millas lejos del agua más cercana. Al mirarlos, es casi imposible creer que alguna vez flotaron a través de uno de los mares interiores más grandes del mundo. Lo que hace tan extraordinario a este lugar es la escala de lo que se perdió. Flotas pesqueras enteras, puertos, instalaciones de procesamiento y economías locales que valían miles de millones de dólares se volvieron inútiles a medida que el mar desaparecía. Pueblos que alguna vez bullían con actividad se transformaron en asentamientos aislados rodeados de polvo y maquinaria abandonada.
A diferencia de muchos lugares en esta lista, el mar de Aral no fue destruido por la guerra ni por un desastre repentino. Desapareció gradualmente, año tras año, hasta que casi no quedó nada por salvar. Hoy, los cementerios de barcos del mar de Aral se erigen como una de las vistas más surrealistas de la Tierra, un lugar donde costosas embarcaciones no fueron abandonadas porque la gente dejó el mar, sino porque el mar mismo las dejó atrás. Número 10. El transbordador espacial Buran. Construir una nave espacial es una de las cosas más caras que una nación puede hacer. Abandonar una es casi impensable. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética invirtió enormes recursos en crear su respuesta al programa estadounidense del transbordador espacial. El resultado fue el Buran, una de las naves espaciales más avanzadas jamás construidas en ese momento. Años de investigación, tecnología de vanguardia y miles de millones de dólares se invirtieron en el proyecto. El transbordador completó exitosamente su primera y única misión espacial en 1988. A diferencia de muchas naves espaciales de su época, el Buran era capaz de volar y aterrizar automáticamente sin tripulación a bordo, un notable logro tecnológico. Parecía el comienzo de una nueva era. Pero la historia tenía otros planes. Solo unos años después, la Unión Soviética colapsó. El financiamiento desapareció, las prioridades cambiaron y el ambicioso programa espacial quedó repentinamente sin apoyo. La nave espacial que había costado miles de millones diseñar y construir ya no tenía futuro. En lugar de convertirse en un símbolo de la exploración espacial soviética, el Buran fue abandonado silenciosamente. Durante años, el transbordador permaneció dentro de un enorme hangar en el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. El polvo se acumuló sobre su superficie. El equipo a su alrededor se deterioró lentamente. Una de las máquinas más avanzadas jamás creadas quedó sentada en silencio, olvidada por gran parte del mundo. Lo que hace tan notable a la historia es que el Buran no fue abandonado porque fallara. Funcionó. Completó su misión exitosamente. El proyecto terminó porque el país que lo creó ya no existía. Hoy, los transbordadores Buran restantes y el equipo relacionado permanecen como reliquias de una superpotencia desaparecida. Juntos, representan miles de millones de dólares en tecnología, ingeniería y esfuerzo humano que finalmente fueron dejados atrás. Pocos objetos abandonados cuentan una historia tan dramática. Una máquina construida para explorar el espacio, varada para siempre por eventos en la Tierra. Número 9. Varosha. La mayoría de los lugares abandonados pierden a su gente lentamente. Varosha perdió a casi todos en cuestión de días. Ubicada en la costa este de Chipre, Varosha fue alguna vez uno de los destinos vacacionales más glamorosos del mundo. Durante sus años dorados, el distrito frente a la playa estaba lleno de hoteles de lujo, restaurantes de alta gama, centros comerciales y playas prístinas que atraían visitantes de toda Europa y más allá. En su apogeo, recibía a cientos de miles de turistas cada año y generaba enorme riqueza para la isla. Para los residentes y dueños de negocios, el futuro se veía brillante. Luego, en 1974, estalló un conflicto en Chipre. A medida que las tensiones escalaban, miles de residentes huyeron del área, creyendo que regresarían una vez que la situación se estabilizara. Las casas quedaron amuebladas, los hoteles quedaron en pie listos para recibir huéspedes. Los negocios cerraron sus puertas esperando reabrir semanas después. Ese momento nunca llegó. El distrito fue sellado y durante décadas a nadie se le permitió regresar. El tiempo siguió avanzando en todos los demás lugares, pero dentro de Varosha parecía detenido. Detrás de las puertas cerradas con llave, se encontraba toda una ciudad llena de bienes raíces valiosos. Hoteles de lujo, edificios de apartamentos, tiendas, vehículos y pertenencias personales. Las calles que alguna vez resonaban con turistas quedaron vacías. Las habitaciones de hotel permanecieron intactas. Las fachadas de las tiendas se desvanecieron lentamente bajo capas de polvo y decadencia. Lo que hace tan fascinante a Varosha es que nada catastrófico la destruyó. Ningún terremoto derribó los edificios, ninguna erupción volcánica enterró la ciudad. La infraestructura permaneció en pie, la riqueza permaneció allí, la gente simplemente se fue. A medida que pasaban los años, la naturaleza fue reclamando lentamente el distrito. Los árboles se abrieron paso a través de las carreteras agrietadas. Las enredaderas treparon hoteles abandonados. Aves y vida silvestre se mudaron a espacios alguna vez ocupados por miles de visitantes. Hoy, Varosha sigue siendo una de las ciudades fantasma más extraordinarias del mundo. Con un valor de miles de millones de dólares en su apogeo, sirve como un inquietante recordatorio de que a veces una ciudad no necesita ser destruida para perderse. A veces todo lo que se necesita es que la gente se vaya y nunca regrese. Número 8. La mina Mir. Algunos lugares abandonados son ciudades, algunos son barcos. Este es un agujero tan enorme que se puede ver desde el espacio. Ubicada en el este de Siberia, la mina Mir fue alguna vez una de las minas de diamantes más ricas de la Tierra. Cuando los geólogos descubrieron diamantes aquí en la década de los 50,
desencadenó una operación minera que generaría miles de millones de dólares en las décadas siguientes. Las condiciones eran brutales. Las temperaturas invernales bajaban regularmente por debajo de los 40 grados Celsius bajo cero, y los trabajadores tenían que enfrentar algunas de las condiciones climáticas más duras del planeta. A pesar de los desafíos, las recompensas eran enormes. La mina produjo millones de quilates de diamantes y se convirtió en uno de los activos industriales más valiosos de la Unión Soviética. A medida que la minería se expandió, el pozo se hizo cada vez más grande. Eventualmente, alcanzó una profundidad de más de 500 metros y un diámetro de más de 1 kilómetro. La excavación se volvió tan masiva que supuestamente se aconsejó a los helicópteros no volar directamente sobre ella debido a corrientes de aire inusuales creadas por la gigantesca abertura. Durante décadas, la mina generó una riqueza increíble, pero extraer diamantes desde tales profundidades se volvió cada vez más difícil y costoso. A medida que las operaciones cambiaron y los recursos se volvieron más difíciles de alcanzar, las actividades mineras a gran escala eventualmente llegaron a su fin. Lo que quedó atrás era asombroso: un colosal cráter tallado en la tierra, rodeado de infraestructura industrial, maquinaria e instalaciones que alguna vez sostuvieron una de las operaciones de diamantes más productivas del mundo. El sitio representaba décadas de inversión y miles de millones de dólares en recursos, equipo y desarrollo. Hoy, pararse en el borde de la mina Mir se siente casi irreal. Las vastas carreteras en espiral que descienden hacia la oscuridad hacen que la mina parezca menos una construcción humana y más una cicatriz gigante en el paisaje. Sirve como un recordatorio de la implacable búsqueda de recursos valiosos de la humanidad. Durante décadas, este enorme pozo ayudó a alimentar un imperio de diamantes. Ahora, gran parte de lo que queda es un monumento silencioso a uno de los proyectos mineros más ambiciosos jamás emprendidos. Un lugar donde se extrajo del suelo una riqueza inimaginable, dejando atrás uno de los agujeros más grandes hechos por el hombre en la Tierra. Número 7. Chernóbil. La mayoría de los lugares abandonados se vacían lentamente. La gente se muda, los negocios cierran y con el tiempo un pueblo se desvanece en la historia. Pero Chernóbil fue diferente. Aquí, la vida no se desvaneció, se detuvo casi instantáneamente. En abril de 1986, un reactor en la planta de energía nuclear de Chernóbil sufrió una explosión catastrófica, desencadenando el peor accidente nuclear de la historia. A poca distancia, la ciudad de Pripyat continuaba con normalidad. Los niños jugaban afuera, los trabajadores terminaban sus turnos y las familias seguían sus rutinas diarias, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. En cuestión de horas, radiación invisible comenzó a propagarse por la región. El gobierno eventualmente ordenó una evacuación total, y miles de residentes abordaron autobuses con solo unas pocas pertenencias personales. Se les dijo que la evacuación sería temporal. Muchos dejaron comida en sus mesas, ropa en sus armarios y posesiones preciadas en sus hogares, esperando regresar pronto. Nunca lo hicieron. Hoy, Pripyat sigue siendo uno de los lugares más inquietantes de la Tierra. Los bloques de apartamentos permanecen vacíos. Las escuelas están llenas de libros de texto polvorientos. Hospitales, tiendas y edificios públicos permanecen abandonados exactamente donde fueron dejados hace décadas. Los árboles ahora crecen a través de carreteras agrietadas, y la naturaleza ha reclamado lentamente lo que alguna vez fue una próspera ciudad. Lo que fue abandonado aquí no fue solo propiedad, fue toda una forma de vida. Casas, vehículos, negocios, infraestructura pública e incontables pertenencias personales valoradas en miles de millones de dólares fueron dejados atrás porque el área se había vuelto demasiado peligrosa para habitar. Casi 40 años después, Chernóbil sirve como un inquietante recordatorio de cuán rápido puede cambiar todo. Un día era una comunidad moderna y en crecimiento. Al siguiente, se convirtió en un monumento silencioso a uno de los mayores desastres tecnológicos de la humanidad, congelado para siempre en el momento en que su futuro desapareció. Número 6. El Titanic. Hace más de un siglo, el barco más lujoso jamás construido zarpó en su viaje inaugural. Se llamaba el RMS Titanic, y muchos creían que era prácticamente insumergible. A bordo iban algunas de las personas más ricas del mundo, viajando con joyas costosas, arte raro, oro, efectivo y posesiones personales invaluables. Pero en la noche del 14 de abril de 1912, todo cambió. Después de chocar contra un iceberg en el Océano Atlántico Norte, el Titanic comenzó a inundarse. A medida que el pánico se extendía por el barco, los pasajeros se vieron obligados a dejar atrás casi todo lo que poseían. En cuestión de horas, el enorme transatlántico desapareció bajo las olas, llevándose más de 1.500 vidas y una cantidad inimaginable de riqueza con él. Durante décadas, el lugar de descanso final del barco siguió siendo uno de los mayores misterios de la historia. Luego, en 1985, los exploradores finalmente descubrieron los restos del naufragio a casi 13.000 pies bajo la superficie del océano.
Lo que encontraron fue asombroso. El barco todavía estaba allí, partido en pedazos pero notablemente reconocible, rodeado de miles de artefactos preservados en la oscuridad del mar profundo. A lo largo de los años, los exploradores han recuperado objetos que van desde joyas y relojes hasta platos, zapatos, equipaje y cartas personales. Sin embargo, la mayor parte del Titanic permanece exactamente donde se hundió. En lo profundo de los restos y esparcidos por el fondo del océano, hay incontables artefactos y objetos de valor que tal vez nunca sean recuperados. Lo que hace único al Titanic es que no fue solo un barco lo que se perdió, fue todo un mundo flotante. Suites de lujo, grandes escaleras, elegantes comedores y las pertenencias de más de 2.000 pasajeros desaparecieron bajo el Atlántico en una sola noche. Más de 100 años después, el Titanic continúa capturando la imaginación del mundo. Descansando en completa oscuridad a casi 4 kilómetros bajo el océano, sigue siendo una de las cosas más caras y perturbadoras que la humanidad jamás ha dejado atrás. Una cápsula del tiempo de una tragedia que el mundo todavía recuerda hoy. Número 5. Los superautos abandonados de Dubái. Cuando la gente piensa en lugares abandonados, generalmente imagina pueblos antiguos o edificios olvidados. Pocos imaginan estacionamientos llenos de autos de lujo valorados en millones de dólares. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió en partes de Dubái. A lo largo de los años, surgieron historias y fotografías que mostraban vehículos de alta gama abandonados en estacionamientos, lotes de aeropuertos e instalaciones de almacenamiento. Entre ellos había Ferraris, Lamborghinis, Bentleys, Porsches y otros superautos exóticos que la mayoría de las personas solo sueñan con poseer. La razón era sorprendentemente simple. Durante periodos de dificultades financieras, particularmente después de importantes recesiones económicas, algunos expatriados que habían acumulado deudas significativas supuestamente abandonaron el país abruptamente. En ciertos casos, vehículos costosos fueron dejados atrás porque los propietarios ya no podían mantener los pagos o eligieron no llevarse los autos con ellos. Como resultado, automóviles de lujo valorados en cientos de miles de dólares cada uno, a veces se encontraron sentados intactos durante meses o incluso años. El polvo cubrió la pintura alguna vez impecable, las baterías se agotaron, las llantas se desinflaron. Máquinas diseñadas para simbolizar la riqueza y el éxito se deterioraron lentamente bajo el clima del desierto. Lo que hace tan inusual a esta historia es el contraste. No eran artefactos antiguos ni reliquias olvidadas de una era distante. Eran superautos modernos llenos de tecnología de vanguardia y una extraordinaria ingeniería. Muchos valían más que una casa promedio. Aunque no todas las historias alrededor de los autos abandonados de Dubái son tan dramáticas como sugieren las leyendas de Internet, el fenómeno se hizo famoso porque representaba algo raramente visto en otros lugares: personas abandonando fortunas sobre ruedas. Hoy, los vehículos de lujo abandonados continúan capturando la fascinación pública. Sirven como un recordatorio de que la riqueza puede desaparecer tan rápido como aparece, y que incluso algunas de las posesiones más caras del mundo pueden terminar olvidadas. En una ciudad conocida por el lujo y la ambición, estos superautos abandonados cuentan una historia diferente, una donde los sueños de éxito quedaron estacionados y nunca regresaron. Número 4. El SS América. La mayoría de los barcos son cuidadosamente desmantelados cuando su servicio termina. Este simplemente fue abandonado al océano. Cuando el SS América fue lanzado en 1939, representaba el punto más alto de la ingeniería y el lujo estadounidenses. Diseñado para llevar a miles de pasajeros a través del Atlántico, el barco se hizo famoso por sus elegantes interiores, grandes comedores e impresionante tamaño. Durante décadas, el navío cruzó océanos llevando turistas, celebridades y viajeros de todo el mundo. Pero como muchos grandes barcos, sus días de gloria eventualmente llegaron a su fin. A medida que el viaje aéreo se volvió más rápido y popular, los transatlánticos lucharon por competir. El SS América cambió de dueño múltiples veces y se le dieron nuevos nombres mientras se intentaba mantener rentable al envejecido navío. Luego llegó su viaje final. En 1994, mientras era remolcado hacia Asia para su conversión en hotel flotante, fuertes tormentas azotaron el océano Atlántico. Las líneas de remolque se rompieron, dejando al enorme barco a la deriva indefenso en el mar. Eventualmente, encalló frente a la costa de Fuerteventura en las Islas Canarias de España, y allí se quedó. El transatlántico varado rápidamente se convirtió en uno de los naufragios más famosos del mundo. Las olas golpearon implacablemente el navío año tras año, arrancando secciones del casco y rompiendo lentamente el barco en pedazos. Lo que hace tan notable a la historia es que el barco no se perdió en batalla ni se hundió por un desastre en el mar. Simplemente se volvió demasiado difícil y costoso de salvar.
uno de los transatlánticos más lujosos jamás construidos, fue dejado a merced del océano Atlántico. Durante años, los visitantes pudieron ver los restos oxidados resistiendo desafiantes contra las olas. Incluso mientras el mar lo destruía gradualmente, el naufragio permaneció como un poderoso recordatorio de una era en que cruzar un océano a bordo de un transatlántico de lujo se consideraba una de las mejores experiencias de viaje del mundo. Hoy, gran parte del barco ha sido reclamado por el océano, pero su historia sobrevive. Alguna vez valorado en millones de dólares y admirado en todo el mundo, el SS América se convirtió en algo que pocos podrían haber imaginado. Un gigante olvidado lentamente borrado por el mar que alguna vez conquistó. Número 3. Fordlandia. ¿Qué sucede cuando uno de los hombres de negocios más ricos y poderosos del mundo decide construir una ciudad entera en medio de la selva amazónica? La respuesta es Fordlandia. En 1928, Henry Ford tuvo una visión que parecía imparable. El fundador de Ford Motor Company quería control completo sobre el caucho necesario para su creciente imperio automovilístico. En lugar de depender de proveedores extranjeros, compró una enorme área de tierra en lo profundo de la selva brasileña y se propuso crear una ciudad industrial autosuficiente desde cero. El proyecto no se parecía a nada que el mundo hubiera visto antes. De la selva surgió un pueblo moderno completo con casas, escuelas, hospitales, fábricas, carreteras, plantas eléctricas y sistemas de agua. Se trajeron miles de trabajadores y se invirtieron millones de dólares. Ford creía que no solo estaba construyendo una plantación de caucho, estaba construyendo el futuro. Por un momento, parecía que podría tener éxito, pero la selva tenía otros planes. El entorno tropical resultó ser mucho más desafiante de lo que cualquiera esperaba. Los árboles de caucho se volvieron vulnerables a enfermedades e insectos. Las cosechas tuvieron problemas. Las duras condiciones dificultaron las operaciones y las tensiones crecieron entre la dirección y los trabajadores. A pesar de años de esfuerzo y enorme gasto, el sueño nunca entregó los resultados que Ford había prometido. Las pérdidas siguieron creciendo. Eventualmente, el proyecto se volvió imposible de justificar. Las fábricas se ralentizaron, los trabajadores se fueron. La ambiciosa ciudad que debía suministrar caucho para una de las empresas más grandes del mundo fue silenciosamente abandonada. Hoy, los restos de Fordlandia todavía se mantienen en pie en lo profundo de la Amazonía. Edificios vacíos bordean calles silenciosas. Torres de agua observan vecindarios con pocos residentes. Fábricas y almacenes se deterioran lentamente bajo el implacable clima de la selva. Lo que hace tan notable a Fordlandia es que no fue destruida por guerra, desastre natural o colapso económico. Fracasó a pesar de tener un financiamiento inmenso, tecnología moderna y el respaldo de uno de los hombres de negocios más exitosos de la historia. Casi un siglo después, la selva continúa reclamando lo que los humanos construyeron. Fordlandia se erige como uno de los experimentos abandonados más grandes del mundo. Una ciudad nacida del sueño de un multimillonario y finalmente dejada atrás cuando la realidad demostró ser más fuerte que la ambición. Número 2. Ordos Canbashi. Imagina llegar a una ciudad llena de rascacielos, apartamentos de lujo, museos, parques y carreteras de 6 carriles, y encontrar casi a nadie allí. Esa fue la extraña realidad del distrito de Canbashi. A principios de la década de 2000, impulsados por el floreciente sector carbonífero de la región, los planificadores imaginaron una ciudad futurista que albergaría a cientos de miles de personas. El dinero fluyó hacia el proyecto. Enormes complejos residenciales se levantaron del paisaje. Modernos edificios gubernamentales, centros culturales, distritos comerciales y plazas públicas fueron construidos a un ritmo asombroso. La ciudad parecía lista para una explosión poblacional, pero los residentes nunca llegaron. A medida que continuaba la construcción, comenzaron a surgir fotografías de calles vacías extendiéndose entre edificios imponentes. Los bloques de apartamentos permanecían en gran parte desocupados. Enormes plazas resonaban con silencio. A veces, la ciudad parecía tan vacía que los visitantes la describían como un lugar construido para personas que aún no habían llegado. La vista era casi surrealista. Todo lo que una ciudad moderna necesitaba ya estaba allí. Electricidad, transporte, escuelas, parques y miles de hogares. Sin embargo, muchos vecindarios permanecían inusualmente silenciosos. Se habían invertido miles de millones de dólares en crear una ciudad que parecía adelantarse años a su demanda. A diferencia de la mayoría de los lugares abandonados en esta lista, Canbashi no fue destruida por guerra, desastre o colapso económico. Nada había salido catastróficamente mal. La ciudad simplemente se construyó más rápido de lo que el crecimiento poblacional podía seguirle el ritmo. Esto le valió un apodo escuchado en todo el mundo: la ciudad fantasma. Durante años, se convirtió en uno de los ejemplos más famosos de desarrollo urbano a gran escala, simbolizando tanto una ambición extraordinaria como los riesgos de planificar demasiado adelantado. Hoy, el distrito está mucho más poblado que durante su periodo más famoso, pero su historia sigue siendo notable.
Pocos lugares en la Tierra alguna vez han visto tanta riqueza enorme invertida en una ciudad que pasó años esperando a la gente para la que fue diseñada. Kangbashi se erige como un recordatorio único de que incluso miles de millones de dólares, infraestructura de vanguardia y grandes visiones no pueden crear instantáneamente una ciudad próspera. A veces, los edificios llegan mucho antes que la gente. Número 1. Las casas OVNI de Sanshi. Parece una escena de una película de ciencia ficción. Filas de extraños edificios en forma de cápsula permanecen abandonados, sus diseños futuristas haciéndolos parecer más adecuados para otro planeta que para la Tierra. Sin embargo, estas inusuales estructuras eran muy reales. Ubicadas cerca de Nueva Taipei, las casas OVNI de Sanshi fueron parte de un ambicioso proyecto lanzado a finales de la década de los 70. Los desarrolladores planeaban crear un complejo turístico de lujo y una comunidad vacacional como ninguna otra en Asia. Las casas futuristas fueron diseñadas para atraer a compradores adinerados que buscaban un vistazo al futuro. La visión era audaz. Se construyeron casas circulares de colores brillantes a lo largo de la costa. Los anuncios prometían un estilo de vida exclusivo, diseño moderno y vistas espectaculares al océano. Se invirtieron millones de dólares en convertir el sueño en realidad, pero algo salió mal. Dificultades financieras, problemas de construcción y una serie de contratiempos ralentizaron el progreso. A medida que los costos aumentaban y los inversores se retiraban, el proyecto luchaba por avanzar. Eventualmente, el trabajo se detuvo por completo. El vecindario futurista nunca se completó. Ninguna familia se mudó. Ningún vacacionista llegó. Las casas quedaron vacías casi desde el momento en que fueron construidas. A medida que pasaban los años, las estructuras abandonadas ganaron una reputación casi mítica. Su apariencia inusual inspiró rumores, leyendas urbanas y especulación interminable. Fotógrafos y exploradores viajaron desde todo el mundo para ver el extraño asentamiento que parecía décadas adelantado a su tiempo, pero nunca tuvo la oportunidad de tener éxito. Lo que hacía tan fascinante al sitio era el contraste entre su visión futurista y su realidad abandonada. Se habían gastado millones de dólares creando una comunidad diseñada para el futuro. Sin embargo, se convirtió en un pueblo fantasma antes de que realmente existiera. Durante años, las casas OVNI se mantuvieron en pie como uno de los desarrollos abandonados más extraños del mundo. Ventanas vacías miraban hacia el océano mientras el clima y el tiempo cobraban lentamente su precio en las coloridas estructuras. Aunque el complejo fue eventualmente demolido, su historia perdura como uno de los ejemplos más inusuales de un costoso sueño que nunca se hizo realidad. Una ciudad del futuro que fue abandonada antes de que su futuro pudiera comenzar. Y eso es todo. ¿Qué lugar abandonado te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios abajo. Si disfrutaste el video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más historias increíbles de todo el mundo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.